pasar la voz. Ya estamos, a ver, yo te aviso ya. Ya. Okay. Ya está listo todo, Santa. Saludos a cada uno de ustedes, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Continuamos con el estudio de las bases bíblicas de las misiones en el Nuevo Testamento. En nuestro estudio anterior empezamos con lo que es la misión de Cristo y por la amplitud del tema hemos separado en dos partes. Así que hoy vamos a continuar con la misión de Cristo. Pero antes de comenzar, vamos a pedir que el Señor sea hablándonos, guiándonos a cada uno de nosotros. Oremos brevemente, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro, te adoramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro único Dios vivo y verdadero, a quien elevamos nuestras almas a ti, Señor, en quien confiamos. Gracias por haber enviado a tu amado Hijo Jesús, aquel misionero por excelencia. Él es nuestro ejemplo supremo, aquel que realmente es el modelo para que nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, la Iglesia, podamos seguir su ejemplo. Oramos que el Espíritu de Dios que inspiró tu palabra sea hablándonos de manera personal a cada uno de nosotros. Señor, llénanos, Dios, de ti, del poder de tu Santo Espíritu. Guíanos, Señor, en el estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces continuamos con la misión de Cristo, parte 2. Como ustedes recordarán, estamos nosotros estudiando la misión de Cristo y estamos viendo que la misión de Cristo es como modelo de toda la misión cristiana. El entendimiento de esta misión es de suma importancia para poder establecer los detalles de la misión de la Iglesia hoy en día, en pleno siglo XXI. Como recordarán, hemos notado que a pesar de tener abundante material, existe un gran debate en la actualidad acerca de cuál fue la misión de Cristo. Y ya también hemos notado que a un extremo está la posición tradicional, que enfatiza la misión de Cristo como una misión netamente espiritual. Es decir, que Cristo vino únicamente para predicar un mensaje individualista de salvación de los pecados. Pero también hemos notado que al otro extremo está la posición o la postura radical, que afirma que Cristo fue un revolucionario quien vino para luchar contra la opresión existente en la sociedad con el propósito de proveer una salvación socioeconómica o integral. La pregunta es, ¿qué debemos hacer para poder mirar y poder responder a este debate que existe entre la posición radical y la posición tradicional? Bueno, para poder responder a este debate y adoptar una postura bíblica, lo que necesitamos hacer es un estudio del material bíblico para poder entender cuál fue la misión de Cristo. Hay 5 áreas que debemos observar. Primero, los textos que hablan de la misión de Cristo. Segundo, el contenido de la predicación de Cristo, el rol de los milagros en la misión de Cristo, la preparación de los discípulos, la muerte y resurrección de Cristo. Recordarán que en la clase anterior hemos comenzado con los textos que hablan de la misión de Cristo. Y hemos visto nosotros el primer ejemplo encontrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, los versículos 14 al 21, donde el Señor Jesús cita Isaías 61, 1, 2, y donde hemos concluido que el Señor vino para salvar al hombre completo,
Por lo tanto, predicó un mensaje espiritual, pero también el Señor Jesús suplió las necesidades materiales de las personas. Ahora vamos a continuar con los textos que hablan de la misión de Cristo. En esta vez vamos a empezar con el texto de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Sí, vamos a dar lectura, por favor, a la palabra del Señor. En Marcos 10, 45. La palabra dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este versículo nos enseña dos cosas acerca de la misión de Cristo, que tiene mucha importancia cuando consideramos en este tiempo la misión de la Iglesia. Notemos dos cosas. En primer lugar, nos habla de una misión de servicio. Y es interesante notar que el verbo servicio, que viene del verbo servir, es diaconeo en el idioma original. Significa la acción del siervo cuya responsabilidad era la de atender a la mesa. Ahora, los discípulos varias veces sabemos nosotros que discutían acerca de quién sería el mayor en el reino de los cielos. Y repetidas veces el Señor tuvo que hablar de la grandeza del servicio. Por ejemplo, en Lucas 22, 27, cuando el Señor habla acerca de cómo los reyes de este mundo se sirven a sí mismos. Pero el Señor dice, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ahora, su ejemplo más claro fue cuando el Señor en cierta ocasión lavó los pies de los discípulos. Sabemos nosotros que en aquel tiempo la costumbre de hacer esa labor era de los esclavos, los sirvientes de la casa. Sin embargo, Jesús, siendo el Señor, Él toma la toalla, se ciñe los lomos y comienza a lavar los pies de los discípulos. La misión de la Iglesia también debe ser caracterizada por la acción de servir, porque tiene que seguir el ejemplo de su Señor, de la cabeza que es Cristo. Servir en un sentido espiritual, predicar el Evangelio, pero también servir en un sentido literal. ¿Cómo sabemos eso? Por ejemplo, cuando vamos a Hechos capítulo 6, ustedes recordarán que la iglesia había crecido tanto, la iglesia primitiva, a tal punto que parece ser que hacía falta que personas pudieran atender a las mesas. Los griegos estaban quejando que las esposas de los hebreos como que no atendían bien a este asunto, ¿no es cierto? Entonces, Pedro pidió que por favor eligieran a 7 diáconos para servir a las mesas. Ahí está este verbo diaconeo, servir a las mesas. Pero no solamente este pasaje de Marcos 10:45 nos enseña una misión de servicio. En segundo lugar, vemos que nos enseña una misión de sacrificio. Ahora sabemos nosotros que el Señor Jesús, Él vino a dar su vida en rescate, tal como dice aquí en Marcos 10:45. Y la palabra griego para rescate es lutro, ¿ya? Es lutro. La palabra indica el precio que una persona paga para rescatar o redimir a otra persona o alguna cosa. Ahora, en el Antiguo Testamento está lleno de esta idea. Usted puede ver pasajes que están allí en la pantalla como Éxodo 21:30, 30:12, Levíticos 21:51, Números 18:15, etcétera, etcétera. En realidad, el Antiguo Testamento está lleno de esta palabra rescate. Ahora, si por ejemplo podemos ver el caso de Éxodo 30:12, el dinero del rescate que se tenía que dar,
que era equivalente a un medio de ciclo, el ciclo de santuario, para poder redimir. Y también en Levítico 25:51, pagar un precio para rescatar la tierra. Y en Número 18:15, redimir el primogénito de los hombres o de los animalitos. Así que aquí vemos el uso de esta palabra rescate en el Antiguo Testamento, en varios pasajes de las Escrituras. Ahora, en el caso del Señor, Él vino para entregar su vida con el propósito de rescatar la vida de otros, los pecadores. ¿Ya? Con este propósito vino el Señor. Ahora, la Iglesia también debe considerar este aspecto de su misión. Claro, la obra en y de la Iglesia va a ser costosa, hermanos. La lucha espiritual involucrada en salvar a los pecadores de Satanás es exigente, como también la obra de servir materialmente a los necesitados. Recuerdo que en cierta ocasión vino una familia de América Central y no tenía dinero para pagar la luz. Era más o menos un promedio de $1,700. Bueno, se le dio atención espiritual, pero como iglesia también nos vimos en levantar un fondo para poder ayudar a pagar este recibo de luz a Duke Energy. ¿Se da cuenta? O sea, hay ocasiones donde tenemos que hacer esto. Compartimos el mensaje espiritual, pero también nos involucramos en las necesidades de las personas. Ahora, otro texto también que nosotros podemos notar se encuentra en Juan 6:38. Juan 6:38. Permítame dar lectura a Juan 6:38. Dice la palabra del Señor lo siguiente: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es eso lo que dice este pasaje. Lo que vemos aquí, que una característica resaltante de la misión de Cristo fue su dedicación a hacer solamente la voluntad del Padre. Los grandes lineamientos de su misión fueron dados en la eternidad, pero los detalles de su vida fueron manifestaciones poco a poco, y el Señor se preocupó por estar siempre en esa comunión íntima con su Padre. Es eso lo que vemos. ¿Ok? Ahora, era solo en esta manera que él podía discernir la voluntad de su Padre. Tenía que estar cerca de él, en intimidad con él. Hay ejemplos sobre esto. Recordarán ustedes que en cierta ocasión al Señor le era necesario pasar por Samaria. Y mientras iban camino a Samaria, casi al mediodía, los discípulos fueron a comprar comida y él se encontró con una mujer de Samaria, más conocida como la mujer samaritana, en el pozo de Jacob. Y sabemos, ¿no es cierto?, la historia, que ella fue para sacar agua, etcétera, etcétera. Pero después que regresaron los discípulos con alimento, le quisieron dar comida al Señor Jesús. Y el Señor Jesús dijo: yo tengo una comida que vosotros no tenéis. Y luego añade estas palabras: mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. Mi comida es que haga su voluntad y que acabe su obra. Esa es mi comida. En otras palabras, lo que Cristo estaba diciendo es: lo que a mí me llena, lo que a mí me satisface, es que yo haga la voluntad de Dios. A los discípulos les estaba llenando, hablando en términos materiales, físicos, saciar su hambre física. Al Señor lo que le saciaba su alma era hacer la voluntad de Dios, su Padre. Y también en Juan 5:30, ¿recuerdan las palabras del Señor Jesús? No puedo yo hacer nada por mí mismo. Y luego añade: porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Y la verdad, hermanos, es que muchas veces no hacemos la voluntad de Dios
porque tenemos deseos. Sí, tristemente hay que reconocer que son nuestros deseos personales los que no nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. Y sinceramente, hermanos, hoy en día es tan necesario enfatizar esto acerca de hacer la voluntad de Dios. Muchas veces los programas y los planes de trabajo de la iglesia son establecidos sobre la base de criterios humanos. Y por eso, hermanos, la iglesia del Señor urgentemente necesita retornar a esa comunión íntima con Dios, por medio de la cual pueda discernir la voz de Dios para hoy día. Eso fue la experiencia también de la iglesia en Antioquía. Mientras que parte del liderazgo estaba en adorando, sirviendo al Señor y en ayuno, el Espíritu de Dios habló a los hermanos en la iglesia de Antioquía y dijo: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra a la cual les he separado, les he encomendado. Interesante. ¿Nos damos cuenta entonces de la importancia de querer hacer la voluntad del Padre? Sí, pero esto no viene por arte de magia. No. Esto viene por estar en una comunión íntima con Dios. Ahora, hay otros versículos, pero como dije en el video anterior, por razones de tiempo no podemos explayarnos en cada uno de ellos. Sin embargo, los puedo nombrar para que ustedes de repente lo pueden leer y con detenimiento puedan entender mejor la misión de Cristo. Por ejemplo, Mateo 9:13, Mateo 10:34, Mateo 18:11, Lucas 12:49, Juan 3:17. Entonces hemos visto acerca de la importancia de poder observar los textos bíblicos que hablan de la misión de Cristo para poder entender qué es lo que nosotros debemos hacer, ¿verdad? Hay otra área. Esta área tiene que ver con el contenido de la predicación, ¿ah? El contenido de la predicación de Cristo. Ahora, es interesante notar que los 4 evangelios indican que el Señor Jesús comenzó su ministerio predicando y enseñando. Vamos a ver algunos pasajes aquí en este caso. Mateo, por favor, el capítulo 4, versículo 17. ¿Pueden ustedes acompañarme ahí con sus Biblias? En Mateo, el capítulo 4, versículo 17. Escuchemos lo que dice el evangelista Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí vemos nosotros el contenido de la predicación de nuestro Señor Jesús. Ahora, el verbo predicar aquí es keruso, que significa declarar o proclamar. Mayormente era algo que se hacía al aire libre. Juan el Bautista comenzó este ministerio. En Mateo 3:1 recordarán que se nos relata que Juan el Bautista estaba en el desierto, ¿no es cierto?, de Judea, y la gente venía desde Jerusalén, Perea, etcétera, para escuchar a este hombre. Él daba, por así decirle, sus mensajes al aire libre, y Cristo también le siguió esta forma de predicar. Ahora, ¿cuál era el contenido del mensaje? El contenido del mensaje era sencillo: arrepentíos, y el reino de los cielos se ha acercado. Cristo era el Mesías y venía para establecer su reino. Por lo tanto, los hombres tenían que arrepentirse para poder así prepararse para el reino y entrar en él. Otro pasaje que podemos ver el contenido de la predicación está en Marcos 1, 14 al 15. A ver, por favor, vayamos a Marcos 1, 14 al 15. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando. También este verbo predicando es keruso en el idioma griego. Predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El relato de Marcos vemos que es semejante al de Mateo.
con la diferencia que Marcos añade la frase "y creed en el Evangelio". El Evangelio significa simplemente las buenas noticias, y en el contexto de Marcos 1, las buenas noticias tienen que ver tanto con la llegada del Rey como con la del reino. ¿Ok? Bien, ¿qué otro pasaje podemos ver en cuanto al contenido de la predicación? Bueno, podemos ver nosotros Lucas capítulo 4, verso 14 al 15. ¿Sí? Es un pasaje que la vez pasada lo hemos estudiado un poquito más, pero aquí nos vamos a limitar solamente al contenido de la predicación. Leamos por favor 14 y 15 de Lucas 4. Dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y notemos lo que dice el versículo 15: y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vemos aquí que el relato de Lucas es diferente. Simplemente menciona que el ministerio de Cristo comenzó con su enseñanza. ¿En dónde? En las sinagogas. Aquí Lucas no aclara cuál era el contenido de su enseñanza, pero a lo largo del Evangelio lo podemos notar. Es la enseñanza acerca de Dios, quién Él es y qué es lo que Él espera de los hombres. Es eso lo que vemos allí. Ahora, otro texto también que podemos ver es Juan, el capítulo 1, versículo 39. Por favor, vayamos a la palabra de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 39, vamos a ver que después que Juan el Bautista identifica acerca de quién era Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vemos que le oyeron hablar los dos discípulos y empezaron a seguir a Jesús, ¿no es cierto? Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y mire lo que dice en el versículo 39 el Señor Jesús: venid y ved. Así que estos discípulos fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Juan también presenta el comienzo del ministerio de Cristo en una manera diferente. Enseguida, como hemos dicho que Juan el Bautista identifica quién era Cristo, algunos discípulos le siguen y pasan el día con el Señor. Ahora, no sabemos los detalles de la conversación, pero el contenido era suficiente para convencerles de que Él era el Mesías. ¿Cómo sabemos eso? Mira el versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Así que podríamos decir que el Señor se dedicó ya a enseñarles quién Él era. ¿Ok, hermanos? Seguimos con esta parte del contenido de la predicación de Cristo. Vemos también nosotros el énfasis en la misión de Cristo. Ahora, hermanos, es muy interesante notar en los evangelios el número de veces en que encontramos al Señor predicando y enseñando. Es cierto que los evangelios relatan una gran cantidad de milagros que hizo el Señor, pero esto no nos debe engañar. El énfasis en el ministerio de Cristo estaba puesto sobre la proclamación del Evangelio. Repito, el énfasis en el ministerio de Cristo estaba puesto sobre la proclamación del Evangelio. Aunque es cierto, el Señor se dedicaba a predicar y enseñar, se dio cuenta que Él mismo no lo podía hacer solo. Por lo tanto, llamó a los discípulos y les envió para que ellos predicaran donde Él no podía llegar por falta de tiempo. Por ejemplo, en Mateo 10:7 vemos acerca de la misión de los 12.
Y Marcos 3 refuerza esta misión de los 12, diciendo que el Señor primero escogió a 12 para que estuviesen con Él y luego después para enviarles a predicar. En Lucas 10:1 vemos la misión de los 70. O sea, el Señor no lo hizo todo, tampoco solo. Él compartió este ministerio. El Señor predicaba a las multitudes, como también a los individuos. Por ejemplo, Nicodemo, en Juan capítulo 3, le predicó a él solo. Ya hemos notado también la conversación que tuvo en el pozo de Jacob con la mujer de Samaria, la mujer samaritana, en Juan 4, etc. Hablemos entonces un poquito más acerca de este contenido de la predicación. ¿Sí? Contenido de la predicación. Ya hemos notado que el tema central, hermanos, de la predicación de Cristo era el reino de Dios. Pero podríamos ampliar este contenido en la siguiente manera. Cristo enseñó acerca de las siguientes cosas. Cristo enseñó acerca del carácter del rey, acerca de las características del reino, y lo hizo por medio de parábolas. Las condiciones para entrar en el reino, a través de un mensaje de arrepentimiento, humildad, etc. Y también lo que el rey exige acerca de los miembros de sus reinos. Y por eso habló el Sermón del Monte, ¿no? En Mateo 5-7. Y la venida del reino en su forma final y completa. Hermanos míos y amigos, los radicales tratan de dar a entender que el reino del cual Cristo predicaba era un reino material, que él quería establecer dentro de la historia de ese tiempo. Pero eso sería una grave equivocación. El Señor claramente indicó que su reino no era de este mundo. En Juan 18:36 dice eso. Además, cuando los judíos quisieron llevarle para hacerle rey a la fuerza, él se negó. Lo vemos en Juan 6:15. El Señor sabía muy bien que Él estaba inaugurando su reino invisible, por el momento en la forma de la iglesia. Poco a poco, por medio de la obra de la iglesia, el reino de Dios se iría expandiendo. Pero la implementación final del reino de Dios está solamente en las manos de Dios. ¿Qué otra área debemos observar para poder realmente inclinarnos, ¿no es cierto? Y decir, bueno, yo creo que esto es la postura que debemos adoptar. O de repente descartar ambas posturas o abrazarla y con un sentido bastante bíblico. La tercera área que debemos abordar es el rol de los milagros. ¿Sí? Es el rol de los milagros. El rol de los milagros. Ok, ahí está. Los milagros de Cristo ocupan una parte muy importante dentro de su ministerio. Quizá por ser más dramáticos e interesantes para relatar, los evangelistas nos presentan más detalles acerca de los milagros que Cristo hizo que los mensajes que Él predicó. Sí. Pero esto no quiere decir que los milagros eran más importantes que la predicación. Ahora, una característica interesante que debemos notar es que hacia el final de su ministerio, el número de milagros que Cristo hizo fue bajando paulatinamente. Por ejemplo, los primeros capítulos de Marcos están repletos con relatos de milagros de sanidad. Pero Marcos no relata ningún milagro de sanidad durante la última semana de la vida de Cristo. Usted puede ver esto a partir de Marcos 11 en adelante. Entonces, la impresión dada es que poco a poco, durante la vida de Cristo,
El énfasis deja de estar puesto sobre los milagros y cae sobre la enseñanza y la muerte de Cristo. Ahí está el énfasis. Sin embargo, hermanos, no podemos pasar por alto los milagros de sanidad que hizo el Señor Jesús, porque eran una parte importante de su misión. Pero ¿qué dicen los radicales? Los radicales tienden a exagerar el lugar de los milagros, tomándolos como ejemplos de la acción social de Cristo. Tú tienes que hacer milagros, dice, para que realmente tu mensaje sea completo. Ahora, hermanos, es cierto que los milagros de Cristo podrían ser tomados como evidencia de su preocupación por las necesidades materiales de las personas quienes le escuchaban, pero hay que ser un poco más cuidadoso en nuestro análisis. Es sumamente interesante hacer un estudio de todos los milagros que hizo Cristo e intentar de discernir o darnos cuenta cuál fue el móvil, la motivación del Señor en hacer estos milagros. Si hacemos ese estudio, bueno, tal estudio nos mostraría que el Señor fue movido por diferentes razones, y no solamente porque tenía amor o compasión a la gente. Si decimos que solamente el Señor hacía milagros por suplir las necesidades materiales de las personas, creo que no sería correcto decir solamente que es así. Por eso notemos algunas de estas motivaciones, ¿sí? Notemos algunas de estas motivaciones. Por ejemplo, veamos ahí la compasión. Indudablemente, hermanos, muchos de los milagros del Señor Jesús fueron una expresión de su compasión hacia los necesitados. Usted puede notar varios ejemplos. Ahí yo he colocado en Mateo 9, 35 al 36, 14, 14, Marcos 1, 41, Lucas 7, 13. Pero en Marcos 9, 35 al 36 vemos que el Señor Jesús, al ver la multitud, dice el texto, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas como ovejas sin pastor. Y usted puede ver los demás pasajes allí. Pero esta clase de milagro caería entonces dentro del marco de la acción social de Cristo. ¿Ya? Pero no se limitó a eso el Señor, a tener compasión solamente por la gente. Vamos a ver otra, si podemos decirlo así, otra categoría de milagros. A ver, peticiones. En otras ocasiones, la motivación para realizar el milagro parece ser simplemente el hecho que alguien se lo pidió al Señor. Podemos ver algunos ejemplos. El caso de Mateo 8, 5 al 7, Mateo 9, 18 al 19. En el caso de Mateo 8, 5 al 7 vemos que Jesús sana al siervo de un centurión, ¿recuerda? Y también en Mateo 9, 18 al 19 vemos que el Señor Jesús sana a la hija de Jairo. ¿Pero por qué hace estos milagros? Por las peticiones, en este caso, del siervo, del centurión y de Jairo. Pero también podemos ver que el Señor Jesús hacía milagros motivado por la fe. En este caso, vamos a ver un ejemplo, la fe de unos amigos que trajeron un paralítico. Entonces, Cristo también realizó milagros motivados por la fe de la persona o personas. Como dije, en Mateo 9:2 vemos aquellos amigos que traen en una cama a un paralítico para que el Señor lo sanara. Y el Señor vio la fe de sus amigos y sanó al paralítico. También podemos ver que el Señor hizo milagros motivados para manifestar la gloria de Dios. Esto fue otra motivación que Cristo hizo cuando hizo milagros, la motivación para la gloria de Dios. Vemos esto en Juan 11:40. ¿Recuerdan ustedes cuando su amigo Lázaro había caído enfermo y su enfermedad era algo que le iba a llevar a morir? Marta le había dicho: Señor, si tú hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Eso, lo que le había pasado a Lázaro, era para la gloria de Dios. Otra manifestación fue para manifestar su propia gloria. El Evangelio de Juan, por ejemplo, presenta los milagros de Cristo como señales que indicaban algo de su autoridad y persona.
El ejemplo muy conocido por nosotros está en Juan 2:11, cuando el Señor en las bodas de Caná de Galilea convierte el agua en vino. Y la razón que hace ese milagro es para manifestar su gloria. Y luego los discípulos creyeron en él. Y así podemos ver ejemplos, como en Juan 4:47-54. Pero también otra motivación era para enseñar una lección espiritual. Vemos estos en varios lugares. Por ejemplo, en Marcos 3:2-5, donde vemos que el Señor Jesús se encontraba en la sinagoga, ¿verdad? Él se encontraba allí. Y alguien le trae un hombre que tenía la mano seca o la mano paralizada. Y era día sábado. Entonces el Señor hace el milagro a propósito, para enseñar una lección espiritual, que Él es el Señor del sábado, porque termina sanando a este hombre que tenía la mano paralizada. Y usted puede ver otro ejemplo en Lucas 13:10-16, Lucas 14:1-5. Pero también en Juan 5:6-8 encontramos aquí el paralítico de Betesda. Recuerdan que era un hombre que hace muchos años él era paralítico y no había quien lo cargase para llevarle al estanque de Betesda, de tal manera que el agua, cuando eran movidas, él pudiera sumergirse. Aquí vemos que el Señor sanó solo a uno de muchos enfermos que habían ahí. Y así podemos seguir nosotros viendo las motivaciones de su milagro. Pero también otra motivación era concerniente a la lucha espiritual. En estos casos se nota mayormente en el área de la liberación demoníaca o exorcismo. Usted puede ver esto, un ejemplo, en Mateo 8:28-32, el endemoniado de Gadara. Y también Mateo 17:17-18, Marcos 1:24-25, etc. En conclusión, entonces, hermanos, con respecto al rol de milagros en la misión de Cristo, ¿qué podemos concluir? Bueno, sería, hermanos, realmente muy equivocado atribuir todos los milagros a su compasión, como dijimos al inicio. Y por tanto, sugerir que todos ellos fueron hechos como expresión de su preocupación por la acción social, creo que no sería correcto. Los evangelios muestran claramente que el Señor fue motivado por diversos factores en hacer sus milagros, y valdría la pena meditar sobre ellos para entender algo de la misión de la Iglesia hoy en día. Ahora, el libro de los Hechos también muestra diferentes factores que resultaron en hacer milagros, y es un área que la Iglesia hoy en día necesita estudiar con más detenimiento. Entonces, ¿qué otra área debemos observar? Bueno, hay una cuarta área, y esta tiene que ver con la preparación o entrenamiento de los discípulos. Y aquí notamos otro aspecto de la misión de Cristo. Desde el comienzo de su ministerio, el Señor, hermanos, sabía dos cosas. Dos cosas sabía muy claramente el Señor. Primero, que Él solo no podía hacer toda la obra que el Padre le había asignado. Segundo, que Él estaría en la tierra solo unos años. Sí, hermanos. Por lo tanto, es imprescindible que el Señor preparase a otras personas para ayudarle en la obra y seguir con esta una vez que Él ya no estuviese en este mundo. Ahora, con estos dos propósitos en mente, el Señor llamó a sus discípulos y los preparó, los entrenó para la obra. Leemos acerca de esto en Mateo 9:35-10:8, donde el Señor Jesús escoge a los 12 apóstoles. Y podemos notar cómo la misión de Cristo pasó a ser la misión de los discípulos. En otro momento, el Señor llamó y envió a 70 discípulos. Lucas 10:1-2. Pero esto era para suplir la urgencia del momento. En realidad, la tarea del discipulado cayó sobre los 12. Sí, hermanos. La preparación de estos hombres se llevó a cabo bajo varias estrategias. En primer lugar, el Señor los llevó con Él para que
vayan viendo su trabajo, cómo él hacía. Por eso el texto en Marcos 3:14 dice que él escogió a ellos para que estuviesen con él y luego recién sería para enviarles a predicar. En segundo lugar, también se dedicó a enseñarles a ellos cosas que no enseñaba a la gente común. En Mateo 13:11 nos habla de esto. Mateo 18 también, versos 18 al 23, 36 al 43, nos habla de todo esto en Mateo 13. También en Mateo 16, 20 al 28 y también en Mateo 24, 3 y versículos que siguen. Entonces, él dedicó a enseñarles a ellos cosas que no enseñaba a la gente en común. ¿Ok, hermanos? Tercero, además, les concedió a sus discípulos experiencias especiales como parte de su preparación. ¿Recuerdan ustedes en Mateo 17, 1 al 13, cuando el Señor Jesús toma a Pedro, Jacobo y Juan y los lleva al monte Herbón, más conocido como el monte de la transfiguración, porque allí el Señor Jesús se transfiguró. Y los discípulos vieron su gloria y aparecieron Elías y Moisés, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Todo esto fue una experiencia especial que el Señor fue preparando a sus discípulos. Al final, hermanos, después de su resurrección, el Señor les encomendó la tarea de la evangelización mundial y les prometió la ayuda del Espíritu Santo. Fue la combinación tanto de la llenura del Espíritu Santo con el entrenamiento, hermanos, dados por Cristo, que dio lugar al éxito de la misión de los 12 apóstoles. Interesante, y así tiene que ser, hermanos. Reitero, fue la combinación de que los apóstoles tenían que esperar, recibir la llenura del Espíritu Santo con el entrenamiento dado por Cristo para que ellos pudieran tener éxito en la misión de los apóstoles o en su misión apostólica. Y finalmente, para ir terminando, ¿qué otra área debemos nosotros observar? Una área final es la muerte y resurrección de Cristo. Ahora, hermanos, es interesante notar que cada evangelio, especialmente el evangelio de Juan, dedica bastante espacio para relatar los eventos de la última semana, culminando con la muerte y resurrección de Cristo. Con su muerte y resurrección, el Señor estaba cumpliendo, hermanos, con la parte central de su misión, la predicación de Cristo. La predicación de Cristo, sus milagros y todo el entrenamiento dado a los discípulos hubieran sido completamente inútil en términos de la salvación del hombre, aparte de su muerte y resurrección. El Señor enfatizó varias veces que el propósito de su venida era la de morir. En Juan 12:27 encontramos esto. Y repetidas veces habló de su muerte a los discípulos, pero al mismo tiempo de su resurrección. Mateo 16:21, Mateo 17:9, Mateo 17:12, Mateo 17:22-23, Mateo 20:17 al 19. Siempre va a encontrar el anuncio de parte de la muerte y resurrección de Cristo. Así que todo esto, toda su vida y enseñanza apuntaba hacia la cruz. Por eso, hermanos, los evangelios muestran cómo el Señor vino en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Vino para ser el Salvador, como dice Mateo 1:21. Y para lograr esto, Cristo tuvo que ser el Cordero de Dios, tal como nos dice Juan 1:29 y el verso 36. Así que el Señor cumplió las profecías acerca del siervo sufriente que encontramos en Isaías capítulo 53. En conclusión, hermanos, para terminar esta clase, una consideración de la misión de Cristo es de suma importancia para hoy en día.
En su vida y ministerio, el Señor dio un modelo para la misión de su iglesia. Él no solo quería que sus discípulos siguieran su ejemplo, sino que toda la iglesia a través de los siglos siguiera este mismo modelo. Por tanto, hermanos, la pregunta que hay que hacer es si la iglesia hoy en día está trabajando dentro